¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy con un poco de retraso, la emisión de justo a tiempo. Bueno, pues les diré que eh, el programa que sale los primeros días del mes, este es el segundo número. El primero fue dedicado al fuego, este está dedicado al viento, al aire. Y bueno, como les comentaba, tiene unos días de retraso. Lo que pasa es que también el internet en esta zona se fue 3 días y eso dificultó poder realizarlo y subirlo como es debido. Pero bueno, como les decía a manera de introducción, les voy a contar una experiencia que se suscitó, que me pasó hace aproximadamente 2 años y 3 meses. Y le puse la tenacidad de la mente. Es una reflexión literaria sobre la reconstrucción. Desde la perspectiva literaria, el infarto cerebral aparece como una metáfora del borrón y cuenta nueva. Pero en un contexto sagrado, la propia conciencia, la mente, esa ciudadela de palabras, memorias y significados, sufre una inundación catastrófica del lenguaje. Y sin embargo, de ese desastre emerge la tenacidad que permanece a lo más profundo del ser humano. La reconstrucción mental tras el ictus podría compararse con el proceso creativo descrito por algunos autores. Primero el caos, después la lucha por dar forma y finalmente la nueva creación. Como el poeta que pierde su lenguaje materno y debe aprender a nombrar el mundo desde cero, el cerebro herido reinventa sus conexiones con la obstinación que recuerda a los personajes épicos de la literatura, como Moby Dick, cuando Melville escribió: "Prefiero ser abominable amputado que un cobarde completo". El superviviente de un infarto cerebral es, en cierto modo, un náufrago de sí mismo que decide reconstruir su barco con las maderas rotas del mar que el mar devuelve. Algo que Ulises, en ese viaje de regreso, un hogar que ya no es exactamente el mismo, un cuerpo que habla algunas lenguas extrañas, una memoria que muestra lagunas como los manuscritos antiguos con fragmentos perdidos. La neuroplasticidad, ese término científico, encuentra su equivalente literario en la capacidad humana de reescribir la propia historia, como el narrador de Cien años de soledad que desanda los pasos de la memoria familiar. El cerebro crea nuevas rutas neuronales, buscando atajos donde antes había autopistas, estableciendo puentes provisionales sobre abismos sin nombre. Esta tenacidad reconstructiva nos habla también de la fragilidad y la resiliencia de la identidad. ¿Quiénes somos? Sino la historia que nos contamos a nosotros mismos. Cuando esa narración se fractura, emerge una lucha titánica por recomponer el hilo narrativo. No es casual que muchos de los escritores hayan explorado ese territorio. Pero convertida en objeto de estudio literario, hasta las novelas exploran la fragilidad de la mente humana. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, nos mostró que incluso en los desastres neurológicos más devastadores, la identidad humana busca expresarse, crear sentido, encontrar coherencia. Como un poeta que trabaja con un lenguaje extranjero, el cerebro construye sus metáforas internas, sus síndoques cognitivas, sus metonimias perceptivas. La tenacidad post-ictus es, en última instancia, un acto de creación literaria
en los sentidos más profundos, la reconstrucción de un mundo habitable mediante símbolos, conexiones y significados. Es la prueba de que incluso cuando las palabras nos abandonan, la necesidad de narrar persiste. La mente, como el escritor presente en la página en blanco, no se rinde, busca nuevas formas de decir yo, aquí, ahora. En esa lucha silenciosa y tenaz nos recuerda que quizás es la literatura más esencial y que no está en los libros, sino en el esfuerzo cotidiano por mantener coherente el relato de nuestra propia existencia, incluso cuando las páginas se han mojado y la tinta se ha corrido. Hoy toca hablar del viento. Y yo, que no soy persona de andar peinada, amo al viento. Creo que si vamos a hablar del viento, es bueno hacerlo con los cabellos despeinados. A mí me gusta cómo el viento se hace notar, moviendo nubes y soplando entre las hojas de los árboles. O cuando está la ropa danzando en los tendederos, fabricando calcetines y faldas malabaristas. Yo siempre relacioné la palabra viento con el nombre de Eolo, desde que lo vi en uno de mis libros de texto de primaria, en una ilustración donde un hombre con los cachetes inflados dejaba salir una ráfaga que movía las nubes. La historia de este mito es griega y se cuenta que Eolo, el señor de los vientos, reside en la isla de Eolia, de donde toma su nombre, o viceversa, no sé. Pero es el guardián de los vientos. No es un dios, es un simple mortal que guarda los vientos. De la cultura grecorromana se sabe que los vientos se representan como cuatro. Bóreas, que es el dios del norte y del invierno, y es el más cruel de los cuatro dioses. Céfiro es el dios de la primavera y el viento del oeste. Noto es el dios del viento del sur y del verano. Y Libis, que es el dios del viento del suroeste. Pero al viento lo conocemos, lo hemos percibido todos los seres sintientes de este planeta. Hoy que Google nos cuenta de todo, le pregunté, y dice que según la cultura el nombre del viento es casi siempre el dios del viento, y a veces asociado con otros fenómenos naturales. Por ejemplo, para los mexicas es Ejecatl, y huracán para los mayas, para quien una deidad asociada con el viento, el fuego y las tormentas. Amón, creador del viento en la antigua cultura egipcia, que también tiene cuatro más que manejen los vientos cardinales. Cari, para los pueblos nórdicos, y así en todo el mundo, el viento aviva el fuego, levanta las hojas, hace tormentas de agua, tormentas de arena. El viento nos refresca, el viento es movimiento, es energía y es vida. Tanto que para muchos es metáfora de libertad, una de las hermosas cosas que todo ser ama. Y el viento a los artistas los inspira, los provoca. Yo, por ejemplo, le hice este poema al viento. Este poema está dividido en dos partes y esta es la primera. Primera parte. Si ni el mar se manda solo porque lo levanta el viento, y las nubes que son agua, el viento, de nuevo el viento, la trae, las lleva tanto que incluso al sol, si el viento quiere, empuja las nubes y lo tapa, para que pensemos, ya se metió el sol se ha ocultado tras las nubes.
Y si quiere, si le da la gana al viento, sopla. Y ninguna nube, por muy cúmulo, nimbo o estrato que sea, se manda sola. Y si el mar se vuelve asesino, no es el mar, es el viento. Segunda parte. El viento levanta faldas en la plaza y pone a papalotear boinas y bufandas. Y si quiere seca la ropa, y si quiere la manda a volar y también hace volar al tendedero y al palo donde estaba amarrado el tendedero y al muro donde se afianza el palo y a la casa y al barrio y al pueblo hace volar si al viento ya muy crecido le parece. Todo esto serviría para que se nos quite la soberbia. Y no, no se nos quita la soberbia. Esto es lo que yo quise platicarles hoy sobre el viento. Saludos a todos. Yo soy Renata Vega Arias, desde Coatepec, Veracruz, México. Estamos al aire. Recuerdo muy bien ese día. El aire olía a humedad y antigüedad, a nostalgia. Soplaba tan fuerte que se apoderaba de mi melena para hacer con ella un remolino incontrolable. Con gran fuerza me abrazó que impedía mi andar hacia la oficina de mi padre. En el camino me detuve como de costumbre en la cafetería Buenos Aires para comprar un café que lo recibía con el vaso desechable lleno y al cabo de unos minutos parecía desaparecer mágicamente. Al servirlo, la máquina le inyectaba mucho aire. Mi padre era locutor de una estación de radio. Yo le ayudaba escribiendo las escaletas, haciendo algún comentario en su programa y en otras ocasiones escribiendo las notas que comentaba al aire, sin que él lo supiera. Así que crecí escuchando la frase ritual "estamos al aire", como si el mundo entero dependiera de aquel botón rojo que encendía la existencia. En cuanto él lo decía, yo sentía que algo invisible se ponía en movimiento, como una vibración, un murmullo, un aleteo. Años después me percaté de que el aire tenía tantos rostros como nombres la gente le daba. Ese día en que empezó esta historia, mi padre me pescó con la mente al aire. Estaba distraída. Me regañó por no haber revisado un guión, diciéndome que entre cada palabra había mucho aire. Lo hizo con ese aire de autoridad que al mismo tiempo era de comprensión. Decidí salir a tomar el aire para ver si con ese ser incoloro que movía desde una hoja hasta un océano podría aclararme el pensamiento. Salí de la cabina con prisa. La secretaria me dijo que iba demasiado rápido, como aire de torbellino. Solo le respondí, es que mi papá hoy me dio aire. No sé si seguiré viniendo a apoyarle. Sonrió con un aire maternal para decirme a manera de consuelo que esos aires de enojo eran pasajeros. Caminé hacia el parque, donde un músico callejero afinaba su guitarra y murmuraba, este aire debe tocarse lento. Y comprendí que el aire también es ritmo, música, melodía, una presteza que a veces guía la danza humana. Decidí sentarme en una banca, el aire soplaba lento. Entonces reflexioné que nunca había visto la boca del aire, si era grande o chica, si tendrá labios. Tal vez sí, porque me ha silbado a través de la ventana, recordé. Qué maravilla sería atraparlo y conocer su rostro. Un anciano sentado en la banca cercana le contaba a un niño que en Cuba existe un pequeño mamífero insectívoro llamado aire, casi secreto, casi un suspiro vivo.
Pensé que entonces el aire también podía ser un animal que se esconde, se recoge y apenas deja rostro, al igual que los recuerdos. Más adelante un pintor estaba colocando su caballete. Tenía los ojos fijos en el cielo. Mi curiosidad me hizo acercarme. Él se percató. Soy discípulo de Jorge Fink, me dijo, el pintor de nubes. Yo también quiero pintar el aire. En ese momento recordé una frase de Monet que mi padre me había leído. El deseo de pintar lo inalcanzable, aquello en lo que se sumergen todas las cosas sin poder separarse de él. El pintor continuó, mira el puente, la calle, los perros, nada está quieto, cada objeto respira. Y yo no quiero pintarlos a ellos, quiero pintarlo a él, al aire que los ampara y les da vida, el que los rodea, el que no puede verse ni tocarse, pero ahí está, existe. Sentí que acababa de descubrir algo, un leve mareo me tambaleó como si súbitamente me hubiera empujado el aire, un latigazo que despierta. Me repuse, los pensamientos se me ordenaron con la presteza de una ráfaga. Caminé desconcertada preguntándome si el aire era también la demarcación de la materia, esa frontera invisible que separa un cuerpo de otro. Si era la ventisca, el oxígeno o simplemente la burbuja de vida bajo el océano que mantiene con vida a los buzos. O todo eso junto. Una mujer con aire de grandeza pasaba por ahí portando un hermoso atuendo que hacía juego con su sombrero. Junto a ella, un joven que tenía un evidente aire de familia con ella. En su caminar se notaban las horas de gimnasio. Al pasar cerca me miró con aires de conquistador. La señora de inmediato lo bajó de su nube, recordándole que no me incomodara. Todo eso era también aire, vanidad, semblanza, estilo, un modo de andar por la vida. Hasta los animales muestran distintos aires al caminar. Ese viento movió las banderas. Observé esa corriente que hace cambiar el rumbo sin pensar, a veces sin controlar. Los aires de primavera cuando la juventud nos favorece. Los aires de verano cuando la naturaleza nos reproduce. Los aires de otoño en la madurez y los de invierno en la vejez. Me senté un momento a la sombra de los árboles y recordé lo aprendido en la escuela. Galileo y Torricelli había dicho que el aire era pesado, que un litro de aire puro a 0 grados pesaba 1.293 gramos. Y sin embargo, qué liviano parecía, qué contradictorio lo que pesa y no pesa, lo que sostiene y lo que se escapa. Al lado opuesto de la arboleda, 2 chicas platicaban en voz baja sobre que en plena clase, involuntariamente, una de ellas se había echado un aire intestinal. La otra chica comentó que hubiera sido peor que si hubiera echado una cana al aire. Rieron a carcajadas. El aire podría ser también esa travesura que rejuvenece o condena, según sea el caso. El cielo cambió de color, una ráfaga de aire frío me hizo estremecer. ¿Será que me dio un aire? Me pregunté y sentí como la piel se me erizaba, traicionada por un soplo que no vi venir. De regreso a casa decidí que había descubierto algo fundamental, que el aire no se atrapa, se habita, como la música, como el tiempo, como la memoria, como frivolidad, como apariencia, como canto, como ánimo, como íntima frontera. Entré a casa, me dirigí a la cocina. Sobre la barra había una botella de aire comprimido. Mi mamá la usaba para limpiar la máquina de café. Mi papá me sonrió con un aire de broma y dijo, esto es lo más cerca que estamos de guardar un suplido. Le sonreí también porque sabía que el aire era atmósfera, viento, canción, semejanza, vanidad, gracia, oxígeno, puente invisible, peso físico, forma de andar, animal escondido, frontera del mundo, parálisis repentina, ambiente decisivo y ritmo musical. Pero sobre todo era la vida entera moviéndose sin descanso, sin permiso y sin forma.
Subí a la terraza, respiré hondo y comprendí por fin que no era necesario atraparlo. Bastaba con dejarse llevar por él, como una hoja que se rinde a su abrazo, como la voz de mi padre al abrirse paso por las ondas de radio, como los sueños que se encienden cuando alguien dice desde una cabina, como un acto de magia. Estamos al aire. El aire nos nombra. El aire nace donde nadie lo ve, en un pliegue antiguo de la tierra, en la respiración de una montaña cansada, en el murmullo de un río cuando se quiebra contra las piedras. Nace ahí, en la quietud que precede al primer temblor. Luego se abre paso como un pensamiento que se niega a morir, como la intención que todavía no encuentra rostro. El aire es un viajero sin maleta, un mensajero que nunca termina de entregar su secreto, un Dios sin templo que toca a todos sin pertenecer a ninguno. El hombre intenta atraparlo con palabras, describirlo, domesticarlo, ponerle un nombre, pero el aire siempre escapa, se desliza entre las sílabas, juega a desvanecerse con la palma. No está hecho para la permanencia, se ofrece solo a quienes saben escuchar lo que no tiene forma. El aire es la escritura invisible del mundo. A veces, cuando camina por los árboles, el aire parece un anciano que va recapitulando sus memorias, rozando las hojas como quien pasa la mano por fotografías viejas y lejanas. Cada rama es un testigo, cada hoja una vibración, y el bosque entero se convierte en un coro que sabe más de nosotros que nosotros mismos, porque el aire escucha, guarda los ecos, el viento, que es el aire en movimiento, el aire cuando decide contar su historia, se encarga de recordarnos nuestra pequeñez. Es un animal sagrado que corre sin fronteras, que lame la superficie de la tierra, que sacude la piel de las cosas para ponerlas en su fragilidad. El hombre, al sentirlo, entiende que no es dueño ni de su sombra. Somos apenas un punto que tiembla. Sin embargo, el viento también nos sostiene. Se mete en nuestros pulmones como una amable perturbación. Nos mantiene vivos a fuerza de invitarnos a morir constantemente. Inhalar es recibir, exhalar es dejar ir. Respirar es un pacto silencioso entre la vida y el vacío. Una danza que no necesita música. El aire es la cuerda que nos mata y que nos ata al mundo, y al mismo tiempo la que podría soltarnos si ella quisiera. En las ciudades, el aire arrastra historias rotas, promesas que se quedaron tiradas en las aceras, gritos que nadie escuchó, sueños que no encontraron cuerpo donde habitar. Pasa entre los edificios como un poeta desvelado que busca la palabra exacta para nombrar el caos. Una I entre el concreto y la prisa. El aire tiene una dulzura secreta, una caricia improvisada en la mejilla, una ráfaga tibia que se cuela en el cuello, una brisa nocturna que parece decirnos que todo, incluso la angustia, está hecho de movimiento. Cuando atraviesa los océanos, el viento se convierte en un puente inmenso, une costas que nunca han visto, lleva semillas que no conocen mapa, acaricia barcazas que tiemblan bajo su incertidumbre. El mar le enseña el arte de la paciencia. El aire aprende a esperar sobre las olas, a sostener la sal en la lengua del horizonte, a hacerse espuma cuando la noche le pide silencio. Es en ese territorio donde recuerda que también puede ser tempestad, una furia que despierta a los dormidos, que tuerce los árboles y que sacude los cimientos de lo que éramos y que creíamos seguro. Y entonces comprendemos que el viento
no es ni malo ni bueno, es un espejo, solo devuelve lo que encuentra. Lo mismo levanta una rama que arranca un tejado. Lo mismo acaricia la frente de un niño que borra las huellas de una aldea. El aire es justo en su imperecibilidad, no promete nada y aún así lo entrega todo. En la montaña el viento tiene voz de ancestro, se desliza por las grietas de las rocas, como un sabio que susurra advertencia. Dice: nada que se endurece sobrevive al paso del tiempo. Las montañas escuchan ese consejo desde hace siglos. Los hombres no lo hacen siempre. Nosotros, tercos como una piedra, pero frágiles como el polvo, dejamos que el orgullo nos quiebre antes que permitir que el aire nos doble. Porque el aire también enseña humildad. Para escucharlo hay que detenerse, para sentirlo hay que abrir el pecho, para comprenderlo hay que renunciar a la ilusión de control. El viento no se somete, no obedece, no negocia, simplemente es, como un latido extendido por todas partes. Si prestamos atención, cada soplo hay un eco del origen. El aire lleva consigo partículas de todo lo que ha tocado. Las cenizas de viejas hogueras, el perfume de un campo en primavera, la humedad de un amanecer en la costa, el polen de flores que aún no existen. Respirar es recibir un archivo milenario, una biblioteca de instantes que no nos pertenecen, pero que elegimos cargar. Somos custodios del viento. A veces, en las tardes, donde el sol se retira con lentitud, el aire se vuelve un lienzo tibio, no empuja, no aprieta, simplemente está, como un amigo que se sienta a nuestro lado sin decir nada. En esos momentos, el viento se parece al alma humana, un territorio que se expande cuando nadie lo mira, una presencia libre que rompe las jaulas interiores. Si uno cierra los ojos, puede sentir el aire que nos recibe por dentro, dibuja rutas, borra heridas, levanta el polvo de lugares que creíamos muertos. El viento sabe resucitar lo que está dormido. En las noches de tormenta, el viento es un animal herido. Gime en las ventanas, golpea las puertas, se enreda en los techos como un espíritu que busca descalzo. Su fuerza hace temblar a quienes olvidan de él. También forma parte de la naturaleza, que su violencia a veces es la única forma que tiene de limpiar lo estacionado. El hombre teme al viento fuerte porque le recuerda su fragilidad, pero también porque en algún rincón del alma presiente que el viento es capaz de decir lo que él no se atreve. El aire aguarda nuestras palabras, aunque las olvidemos. Cada susurro lanzado al vacío queda suspendido en algún recodo del mundo. No se pierden, simplemente viajan. Quizás el murmullo que dimos en la infancia llegue ahora a reposar sobre el hombro de un desconocido en una playa distante. Quizás una risa que soltamos hace 11 años camine en estos días sobre un campo dorado. Emisiones inconscientes de pequeños vientos personales. El viento conoce lo que hemos callado, acaricia la culpa, arrastra la nostalgia, limpia las heridas abiertas. Es un profesor sin tiempo, un conocido del tiempo que no exige respuesta. Basta con abrir la ventana para que entre, con frío, con tibieza, con polvo, con recuerdo. Todo viento trae algo, todo viento se lleva algo. Nosotros quedamos siempre un poco distintos después de sentir su paso. A veces pienso que el aire es la memoria del mundo, una memoria en movimiento
que nunca se deja atrapar del todo. Su manera de existir es su manera de recordar y también su manera de olvidar. Lo que no guarda lo dispersa, lo que no quiere conservar lo transforma en brisa. Así también deberíamos de vivir nosotros, sosteniendo lo necesario y soltando lo demás. El hombre que tanto ha intentado dominar la tierra todavía no ha comprendido que el aire no admite dueños. Se puede medir, estudiar, canalizar, pero no poseer. El viento seguirá soplando incluso sobre nuestras ruinas. No nos desafía, simplemente no nos necesita. Y sin embargo, el viento nos quiere, nos sostiene, nos llena los pulmones cuando lloramos, nos refresca cuando arde el mundo, nos empuja cuando cuando dudamos en avanzar. Acompaña nuestros pasos sin pedir nada. Es nuestra compañía más antigua, nuestro primer abrazo al nacer y nuestro último roce al morir. El aire, en su esencia, es un recordatorio. Todo lo importante es invisible, todo lo verdadero se mueve, todo lo vivo respira. Y mientras caminamos por la vida, somos también un pequeño viento, una corriente pasajera que atraviesa el mundo dejando apenas un rumor, un temblor, una caricia. Un aire pasa, deambula sin rumbo fijo, siempre está presente mientras existimos y nos nombra, y sin que sepamos, también nos sueña. Este es un texto mío, Alberto Calderón Pérez, escrito en estos días de otoño decembrino del 2025.